Bueno, gracias Mónica. Como les decía Mónica, entonces hoy les voy a presentar un poco este cuento de cómo facilitar el entendimiento de nuestros proyectos y facilitar la comunicación con los proveedores. Entonces, vamos a activar acá la pantalla. Listo. Bueno, entonces, vamos a usar como ejemplo acá un pequeño local comercial. Y entonces les estoy mostrando una manera tradicional, como ya la conocen, de presentar la información a un proveedor que de pronto no todos tienen las capacidades o no todos están entrenados para interpretar bien este tipo de documentos. Y es por eso que tenemos la necesidad de usar otro tipo de recursos que ya tenemos a la mano con estas herramientas BIM de Autodesk. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una vista tridimensional. Voy a abrir acá un genérico, un isométrico general. Entonces, también, el proyecto puede tener tantos elementos que se complejiza su entendimiento y por eso tenemos que eh, saber cómo simplificar y mostrar lo que realmente necesitamos para ciertos momentos. Bueno, entonces como ven acá, esta imagen no tiene un fondo blanco como normalmente viene, y es porque uno puede generar plantillas y decir, quiero que venga con este tipo de fondo, con las sombras, con este nivel de detalle, escala, en fin, como todos estos tipos de elementos que podemos predefinir. Pero entonces vamos a hacer un primer ejercicio muy rápido y es cómo puedo yo explotar este elemento y dejar ver un poco más al interior. Entonces, uno puede hacer una selección por, por decir, de este tipo de elementos y está esta opción para desplazarlos. En este caso estoy haciendo el desplazamiento de un elemento individual, pero podría ser también que yo tenga varios elementos y que me lo interprete como si fuera un solo objeto para que sea mucho más fácil de manipular. Entonces, por ejemplo, acá tengo una fachada que tiene muchas más partes y usando la misma herramienta yo puedo desplazar los objetos. Digamos que para este caso no interesa esto que hay acá, entonces lo puedo ocultar. Entonces, de igual manera podría hacer con otros objetos. Pero algo que nos puede llegar a interesar también es eh, el uso de transparencias. Digamos, esa herramienta es bastante conocida, pero se complementa con otro tipo de herramienta. Entonces voy a apagar acá. Este. Listo. Digamos que tengo estos elementos y quiero que se vea un poco al interior, estos muros, para de pronto dejar ver un poco el pozuelo que hay acá, ¿cierto? Entonces, cuando uno selecciona objetos, puede también personalizar su tipo de vista, ya sea por elementos, por categorías o por filtros. Entonces, por elementos sería simplemente la selección que realizamos y como vemos acá, podríamos decir qué nivel de transparencia queremos, digamos 40, podemos ir previsualizándolo acá. Ya uno definirá pues a qué nivel quiere que sea esa transparencia, igual modificar los tipos de líneas si queremos resaltar el objeto de alguna manera, entonces digamos que queremos destacar un poco esos muros, entonces podríamos decir de qué color es esa proyección de línea, digamos un rojo para que se note bastante, para poder previsualizando, y también el tipo de línea, entonces voy a poner acá otro.
Entonces acá lo tenemos como estaba, de unas texturas. Entonces digamos que acá simplemente les estoy mostrando un ejemplo rápido de las transformaciones que uno puede hacer sabiendo que no está claro posible. Ahora sí vamos a hacer algo que es mucho más claro. Voy a eliminar esta vista para crearla otra vez desde cero y mostrarles cómo se puede hacer algo mucho más específico y que nos sirva para mejorar esa comunicación. Entonces, vamos a cambiarle el nombre para que nos deje borrarlo. Vamos al 3D. Listo. Bueno, entonces acá hay una herramienta que ya muchos conocen, que es la caja de sección, que la podemos activar por este lado por las propiedades. Y lo que nos permite es recoger la vista hasta donde la necesitemos. Entonces podríamos generar unas secciones tridimensionales y dejar visible solo lo que nos interesa. Pero ahora tenemos en esta última versión una herramienta mucho más poderosa y que nos ahorra mucho tiempo y es una caja de sección automática. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a seleccionar los elementos que me interesan o por lo menos los que abarcan el volumen que me interesa, digamos estos. Y activando esa opción, la caja de sección se reduce solo justo alrededor del elemento que me interesa. Entonces ya es mucho más fácil uno apagar los otros elementos que no van a estar en uso, pues o que no vamos a documentar. ¿Ya? Y también podríamos ocultar esta caja para que sea mucho más fácil de entender las líneas, que no tengamos líneas que no nos interesan. Entonces puedo apagar todo esto. Entonces acá ya tenemos un elemento mucho más fácil de leer. Esta barra acá donde hay una cafetera y una caja, una vitrina de exhibición. Entonces, digamos, estos equipos de pronto no son tan importantes en este momento. Podríamos usar la herramienta que ya vimos. Pues podría entonces seleccionar los objetos, hacer una proyección del elemento, un desplazamiento, porque digamos que me interesa todavía mostrar que ese objeto está presente, pero no que me interfiera con la presentación del mueble. Y entonces, cuando uno selecciona este tipo de objetos, también puede decirle, muéstrame dónde estaba ubicado antes y poner unas líneas de proyección. Voy a cambiar de acá la escala. Entonces, esta plantilla que había creado trata de conservarme todos los elementos que yo tengo, pero aún así uno podría desistir de esa plantilla o poner una nueva. Entonces, en este caso, le diré que ya no sea una plantilla y ya entonces me deja cambiar ese tipo de características como la escala, entre otros. Digamos que acá ya es mucho más claro, pues ya las líneas son mucho más, eh, comunican mucho mejor la idea de que está proyectado. Lo mismo puedo hacer con esto que no me interesa, tenerlo ahí en el mueble. Podría entonces desplazarlo y también poner unas líneas de proyección para mostrar dónde está ubicado. Listo. Estas líneas, en el caso en que uno no las quiera, uno las puede borrar fácilmente. Entonces, digamos que es muy versátil. Igual, si quisiera retornar este elemento a su lugar original, pues yo podría simplemente con un solo clic devolverlo y
hacerlo de manera muy práctica. Entonces ahora lo que nos interesa es poder, digamos, acotar este tipo de elementos tridimensionales para que se vean mucho más fácil. Entonces voy a poner una vista, un isométrico tal cual, de los que vienen predefinidos acá. Y lo siguiente es saber a qué nivel quiero poner las cotas, o sea, dónde sería mucho más claro expresar ese tipo de datos. Es decir, si yo quiero documentar un poco esta fachada de este elemento, pues entonces yo tendría que decirle que quiero establecer o dibujar sobre esa fachada y posteriormente pues ya podría ponerle unas cotas que me van a salir a esa altura. Entonces ya sería mucho más práctico definir esto acá. Como ese es el plano en el que estoy trabajando, si lo hago así, me lo va a mostrar hacia abajo. Si de pronto quisiera que fuera en el otro sentido, tendría que definir otra vez ese plano de trabajo. Podría ser este inferior. Y así podemos ir alineando esas medidas tal cual las necesitamos, sin que aparezcan en un lugar random por ahí, como al azar. Bueno, lo mismo, si nos interesa desacotar este mesón y no queremos que la cota nos salga por acá, tendríamos que hacer lo mismo, ir a otro tipo de elementos, ir a este elemento, a esta barra superior, y entonces acá ya podemos tomar esas medidas para que sea mucho más fácil de entender. Acá. Bueno, entonces ya tenemos un objeto acotado con unos elementos que están interfiriendo, pero que igual nos interesa mostrarlos, entonces los desplazamos y los proyectamos. Y ahora tenemos esta opción pues, que también será conocida por algunos y es tener la opción de describir un poco esos acabados o los mesos tipo de equipos que tenemos, ¿cierto? Entonces voy a poner acá cualquiera, cafetera, pico, bueno. Entonces digamos que esta es una manera manual de marcar algunos elementos. Hay otros que se pueden marcar con etiquetas y que facilitan mucho la actualización de los datos, es decir, si estamos poniendo unas etiquetas de puertas, muros, ventanas, enchapes, lo que sea, lo podemos hacer de manera automática, que lo veremos ya un poco más adelante. Pero cuando es, digamos, un solo elemento el que vamos a marcar y que es muy particular, digamos, de esa zona o de este proyecto, pues no vale la pena crear una etiqueta específica para eso. A no ser de que el proyecto fuera muy grande y las actualizaciones en todas las vistas requirieran ese tipo de facilidad. Bueno, acá tenemos una imagen. Lo ideal es poderlas bloquear para que de ninguna manera pues, se nos pierda esa información. Entonces ponemos acá demostración de detalle barra caja. Bueno, ahora miremos un ejemplo similar con otro elemento y cómo podemos mezclar estos dos tipos de etiquetas que les decía. Yo podría, para ahorrar un poco, digamos, en el trabajo que ya se hizo, no podría simplemente duplicar la imagen y a continuación
revertir un poco de ese proceso podría ser con este section box, en esta caja de corte, para ir a la zona que necesitamos, pero que nos interesa en este momento. Entonces, como ven, Revit cuenta con la opción de ocultar elementos, la opción de hacer visibles los elementos que están ocultos permanentemente para que los podamos recuperar fácilmente y tengamos esa opción de transformar pues estas visuales según las necesitamos. Esto acá. Entonces lo mismo, voy a volver acá. Digamos que esta vitrina no nos interesa. Y si nos interesa, digamos, estos muros, esta división, el mueble. Y otra vez podría aplicar entonces esa sección. Entonces ya ven que me lo limita un poco más a esos elementos que tenía. Como seleccioné este muro que es alto, me lo puso hasta arriba, pero si lo deselecciono y lo hago de nuevo, pues ya la sección es mucho más precisa. Y la podría seguir modificando, entonces vamos a recortar un poco acá. Y vamos a decir que nos muestre estos elementos de piso. Bueno, entonces acá ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Vamos a ocultar algunos elementos que no nos interesan. Estos muebles de acá, esta barra. Bueno, digamos que ahí ya está listo lo que necesitamos. Entonces, como pueden ver, eh, digamos que con estas opciones de visualización es bastante claro lo que queremos comunicar a los otros integrantes del equipo de trabajo. Entonces podríamos ver que acá hay un tipo de enchape especial, que tenemos unos elementos de madera, entonces por eso es tan importante pues como definir esos materiales y esas opciones de visualización para que se vean bastante claros así. Igual, esto, digamos, este muro con ese enchape en ladrillo. Bueno, listo. Entonces, la otra herramienta de la que les hablaba era la posibilidad de eh, poner unos elementos en 3D y que sean automáticos y que además nos estén dando una información adicional sobre el proyecto. Pues para esto, acá ya está bloqueada la vista, es digamos uno de los requisitos, entonces uno podría decir, digamos, para este es simplemente un ejemplo, acá no es tan práctico, pero uno podría decir, bueno, este es el nivel 00 del proyecto, podría ser más como en isométrico de un edificio, por decir algo, pero bueno, acá marquemos algunas alturas, digamos la banca, el piso, podría ser, digamos, esta barra de acá. Podría ser con cotas o podría ser con estos elementos de alturas. Lo mismo con las pendientes. En este caso, pues no tenemos ningún techo o ninguna pendiente, digamos, inclinada, pero pues podemos acá marcar uno, pues acá nos sale que no tiene pendiente. Podría mostrar un elemento que sí lo tenga, de estos que están ocultos. Por ejemplo, este mueble de acá.
Entonces acá sí nos sería mucho más gráfico, pues como este ejemplo. O sea, si yo lo marco me dice que tiene una pendiente del 57%. Entonces esto sería perfecto pues como para mostrar, no sé, un isométrico donde estás mostrando, digamos, una sección tridimensional similar a esta y que tengas unas cubiertas con distintas pendientes y que pues, se pueda marcar esa información de una manera rápida. Lo mismo las coordenadas, si tuviéramos unas losas en un edificio y tuviéramos que ser un poco más gráficos con eso, pues también tenemos la opción de poner esas coordenadas. Acá marqué este punto, pero obviamente como es una sección, me está mostrando es la proyección de esa arista. Entonces dejemos por el momento solo esta. Vamos una más acá. Bueno, ¿qué otro tipo de elementos podríamos marcar? Podemos usar una herramienta que nos permite hacer unas marcas, digamos, de varios tipos de categorías de elementos y según lo que estemos tocando, pues él nos va a mostrar una etiqueta diferente que va, digamos, con esa categoría. Entonces, es decir, todo lo que sea muros está con esta etiqueta que es un rombo y tiene, digamos, ya un número asignado que se puede modificar obviamente según las categorías que tengamos. Entonces miren que acá estoy marcando muros sin chapes, pero si vamos a marcar, digamos, este piso, ya me vas a hablar un poco del material, ¿cierto? Entonces tengo, digamos, estas nuevas etiquetas de materiales. Y como cualquier elemento o cualquier tipo de familia que manejamos en Revit, podríamos seleccionar el tipo, editar la familia y cambiar el tipo de información que aparece en nuestra pantalla, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, si vemos la manera como se construyó esto, vemos que esa etiqueta está hablando de la marca del tipo, que es algo bastante práctico cuando estamos haciendo, por ejemplo, las familias de puertas y ventanas y nosotros le asignamos un nombre un poco más extenso, ya sea, no sé, muro en ladrillo de 10 con revoque, lo que sea, pero que, bueno, ahí está hablando de los muros otra vez, digamos una puerta de 210 por 80 en tal material o tal acabado, ¿cierto? Y pero a nosotros nos queda mucho más fácil documentarlas por el tipo de puerta, es decir, que todas las puertas queden con la misma marca y simplemente con un código, sea un número, una letra, lo que sea. Entonces ahí es bastante útil ese tipo de elementos. Voy a marcar entonces uno más acá para ver otro de los elementos. Bueno, entonces miren que ahí aparece directamente pues como el código de ese muro y nosotros ya podríamos tener una tabla en la que se documenta y se expresa eh, a qué estamos haciendo referencia con esos códigos, que sería lo que se hace acá en las tablas. Entonces voy a hacer, digamos, un ejemplo ahí, pues, digamos, una tabla que se hace muy rápido, entonces estamos documentando los muros, digamos a los muros, tipos, tipo muros, tipo de muros. Bueno, entonces acá es importante encontrar que
lo eh, decirle que solo nos muestre los totales, por decir algo. Vamos a ver cómo aparece esta tabla. Acá lo vemos, los tipos de 0 a 8, con el nombre de los tipos, el que le hayamos puesto acá predefinidos en, digamos, en inglés, otros que se han ido cambiando. Pero bueno, acá ya podríamos poner una tabla justo al lado y saber a qué hace referencia nuestras marcas, ya sea de muros, puertas, ventanas, porque de igual manera pues sabemos que Hugo, así podemos qué, hacer qué pena las tablas. Hugo, qué pena interrumpirte un minuto. Lo que pasa es que se está Sí, quedando la imagen congelada. ¿Puedes revisar, por favor? claro que sí. Gracias. Así, En ese momento está, se está sí, quedando toda la pantalla congelada. quieta, sí. A ver qué... Ahí ya se ve. Cuando estabas creando el tipo de muro, ahí se quedó quieto. Ah, o sea, ya hace un rato, ok. Ah, bueno, lo de las tablas. Sí, esa Listo. parte. Lo voy a... De pronto es que estaba dando clic muy rápido, pero lo voy a mostrar ahí otra vez. Entonces, lo que les decía, para uno poder tener, digamos, una referencia que concuerde en una tabla y que no tengamos que hacerlo de manera manual, porque lo interesante de los sistemas BIM es que todo es integrado y que donde actualizas cualquier tipo de información, pues se te ve reflejado en el resto de documentos. Entonces, como les decía, uno puede crear una tabla, ¿cierto? Les mostraba pues que es bastante fácil, digamos, podría hacer una tabla de muros, entonces le pongo acá muros, listo. Ah, bueno, sí. Ingreso el tipo de elementos que me interesa documentar, de pronto acá es simplemente decir qué tipo de muro es, entonces yo podría decir que nos muestre, por ejemplo, el tipo de elemento y el tipo de marca o la marca del tipo, type mark, sí, la marca del tipo, que serían estos números, para poder relacionar esos códigos con la imagen, pues la imagen con la tabla. Entonces ya uno pues podría definir un poco mejor cómo quiere que se presente esa información para que no te salgan todos los muros, sino de pronto uno de cada uno. Entonces, por ejemplo, acá salió un desorden, yo podría decir que me lo organice según el tipo. Y voy a ir acá a Sorting Grouping por tipo de marca, ascendente. Entonces ya va de 0 a 8 con los distintos tipos de muro y ya simplemente en una presentación, en el layout que tengamos, pues ponemos el isométrico y tiramos una tabla de estas al lado y ya tenemos, digamos, esa información sincronizada y visible. Bueno, entonces voy a volver a este 3D. Bueno, ya vimos lo de las cotas, igual se puede hacer acá, pues con cada uno de los elementos. Eh, entonces vean pues como la riqueza de la información, qué tan hay que hacerlo claro pues y no saturarlo de muchos elementos, pero ya ven que uno puede mezclar rápidamente materiales, niveles, coordenadas, tipos de objetos. Voy a ir otra vez a este 3D general. Voy a hacer otra caja de corte, digamos, con estos elementos.
Entonces, digamos que no interese lo de los muebles en este momento, que sea, digamos, un poco, que interfiera un poco, uno podría ir a las opciones visuales. Acá pasa otra vez que como era una plantilla, está bloqueado, pero es muy fácil de activar. Entonces tenemos, eh, podríamos buscar los muebles y apagarlos. Igual ocultar otro tipo de elementos. Por ejemplo, acá tengo unas imágenes. Yo podría seleccionarlas rápidamente, ocultarlas. Bueno, entonces acá lo que les quiero mostrar es cómo aparecen las etiquetas, digamos, de las puertas. Para esto. Entonces, de igual manera, como lo estamos haciendo con los muros y con esos acabados, podríamos, eh, podríamos definir automáticamente, sin tener que buscar el tipo de etiqueta, él ya nos identifica qué objeto es y entonces automáticamente se hace. Entonces, digamos, lo mismo. Acá tenemos, digamos, el de los muros, material acá de, digamos, un piso. Y con las puertas ocurre lo mismo. Digamos, ahí tenemos una. Igual si tuviéramos una ventana o algo así. Entonces vamos a ver un ejemplo con los filtros, que es bastante importante. En este proyecto que es pequeño no se refleja, digamos, tanto su utilidad, pero ya les explicaré cómo uno puede, digamos, clarificar muchas cosas. Es decir, yo podría en las opciones visuales generar un filtro de cualquier tipo. Entonces, un ejemplo bueno sería construcción de muchos pisos con muchos tipos de columnas y queremos mostrarle a la gente en una sola imagen, pues a los del equipo de trabajo en una sola imagen, con distintos colores, los distintos tipos de columnas, o si de pronto necesitamos filtrar, eh, digamos, un tipo de elementos, digamos, vigas, y si las vigas son de madera, o si son con algún acabado especial, uno puede mezclar varias propiedades. Entonces, en este caso, como es un espacio pequeño, pues para ver simplemente el ejemplo, lo podríamos hacer con muros. Entonces podría ser, acá ya tenía uno, vamos a ver este, editar. Uno puede crear un filtro que, digamos, se esté basando en los muros y que me esté filtrando por el ancho que sea igual a 10 centímetros, ¿cierto? Y podría tener otro tipo de variable para filtrar cualquier cosa. Podría ser volumen o área o el ancho. Acá se está con el ancho. No sé, el costo o la longitud. Entonces uno podría decir, muéstrame solo los muros que son inferiores a tal longitud o a tal área y con este ancho y de pronto identificar algunos elementos que están perdidos en el proyecto y que necesitamos eliminar, ¿cierto? O de pronto, digamos que no es aconsejable manejar costos acá en Revit porque es mucho más fácil exportar el Excel y trabajarlo en otro programa con otro sistema, porque actualizarlo acá sí es un poco complejo y demorado, pero si tuviéramos, digamos, por costo, podríamos analizar cuáles son los elementos de cierto tipo que tienen mayor impacto en el presupuesto. Podría ser, digamos, de ese tipo. Entonces, dejemos este ejemplo hasta este punto que es, filtreme muros de 10 centímetros de ancho. Solo le doy acá OK, tengo el filtro y entonces ya funciona como cualquiera de las otras categorías que tenemos. Por ejemplo, en el modelo que yo puedo decir, todas las puertas muéstremelas
de, de X color, textura o con X tipo de línea, pues ya uno puede hacerlo lo mismo para estos elementos, pero ya con características muy específicas. Eso podría, para que sea bastante visible, digamos, decirle que el patrón sea un sólido de un color bastante brillante para que lo identifiquemos fácilmente. Ok, entonces acá ya nos mostraría cuáles son los muros que tienen esas características. Vamos a ver acá. Vamos a ver esa visual cómo quedó. Espérate que lo había puesto. Entonces los únicos muros que son de 10 acá son estos. Pero entonces en un proyecto grande podríamos escanear rápidamente. Pronto alguno de los elementos no está concordando con lo que está planeado o con las decisiones del equipo. Podría hacerse un sondeo así rápido de manera gráfica. Bueno, entonces, como esos, pues voy a pasar rápidamente por algunos ejemplos que ya se habían, digamos, construido acá. Entonces acá vemos la banca que teníamos ahora, ¿cierto? Como las dimensiones de este mueble acá aparte, un poco más claras, con esta profundidad que se mete dentro del muro, las dimensiones de un solo elemento, algunos elementos que van en otro sentido. Entonces, por ejemplo, para poder acotar esta diagonal, tuve que haberle dicho antes que iba a trabajar sobre este plano, sobre esta cara que tenemos acá, ¿cierto? Podemos ver entonces otro por acá, digamos, algunos elementos que ya son creados como componentes, pero que igual se dejan pues como acotar, se ponen ciertas especificaciones adicionales y de pronto queremos destacar que esto tiene dos elementos, dos muros, pues entonces podemos levantar esta cubierta y proyectarla, y es así como podemos ir jugando pues con esas herramientas. Otro ejemplo ya para terminar, por ejemplo este, vamos al 3D, voy a crear un muro que tenga varias capas, tendría que ir acá, vamos acá, este está bueno, tiene varias capas acá, voy a crear uno acá, un muro de estos, voy a crear una losa que pueda tener también varias capas, sería entonces acá, este por ejemplo tiene dos, predefinir el, digamos, el plano de trabajo, sería, y ahí uno está bien. Otra ventaja grande pues también como de trabajar así es que esto permite, digamos, con las mismas vistas 3D navegar por todas las visuales, fachadas, plantas, lo que uno necesite y tener unos elementos mucho más, digamos, flexibles para que los transforme. Entonces acá estoy en el 3D pero en la planta y puedo volver otra vez a un isométrico rápidamente. Ahí está con unas alturas diferentes, pero ya lo corregiremos.
Tenemos este piso, Hugo, aló. Pausa. ¿Qué pasó? Hugo, hola, ¿me oyes? Ay, otra vez. Hugo, hola. Hugo, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Va así, va en automático. No, nada, no te oigo. que uno puede modificar libremente la forma. Entonces yo podría, digamos, mostrar este elemento, este otro, estos cuatro. Podría mostrar estas capas, igual con esto. Entonces uno podría tener un detalle rápido Es como zorro. Hugo, aló. Hugo, ¿me oyes? Jugón. Hugo,
Sí, dale. Listo. Y, bueno, a ver, hasta dónde. Bueno, hola a todos de nuevo. Me contaron pues que se estaba suspendiendo el sonido un poco y la pantalla, entonces de hasta donde pudieron ver un poco para repetir algo, pues por lo menos esto último que me parece bastante importante. Eh, Hugo, desde la presentación de los muros, cuando empezaste a hacer el detalle, o sea, claro que sí, previo, ahí se perdió. Entonces, de pronto podemos devolver esa, esa acción desde que empezaste a crear las capas de los muros y ahí fue la falla. Pero entonces arrancamos de ahí y claro que sí. continuamos Mira, atentos. bueno, perfecto. Bueno, entonces, digamos que lo único que hice hasta el momento era, dibujé un muro cualquiera que ya tiene varias capas, ¿cierto? Para poder ver cómo despiezar esos elementos. Lo mismo con este piso, tiene dos capas. Entonces, lo que hice fue hacer una sección para mostrarlos aparte, para que fuera mucho más fácil de dejarlos solos en el espacio. Y lo otro es que uno seleccionando estos elementos, sea de muros o de pisos, yo los puedo romper en varias capas o quebrar así y él me va a mostrar las distintas, sí, esos distintos materiales que tenemos ahí. Entonces lo importante entonces es poder hacer unos desplazamientos de estos elementos para poder facilitar el entendimiento de esas capas. Entonces simplemente hay una opción que uno debe activar para que permiten controlar estos elementos de manera independiente. Entonces, bueno, podría ser incluso así. Y lo mismo con el piso. Podríamos retraer un poco y ver las capas. Y como les decía, en el caso en que tengamos pues dibujados también las columnas, las vigas, las zapatas, podríamos tener en un pequeño dibujo, en un pequeño cuadrante, un detalle muy, digamos, muy específico y muy claro de las distintas capas. Ya sería simplemente pues como sería como el último ejemplo que tenemos. Lo otro que les mostraba antes, que ese creo que sí lo alcanzaron a ver, era los otros ejemplos que teníamos de estos 3D donde, digamos, se especifica un poco mejor algunos elementos, eh, sí, como a otra escala, con otro tipo de visualización, donde ya se puedan ver los materiales, que simplemente se controla acá de las opciones visuales, pero el grueso del asunto, digamos que ya lo vimos, que eran etiquetas, acotar en 3D, los filtros visuales, las opciones visuales por elementos y poder, digamos, descomponer muros y pisos en sus distintas capas. Entonces, démosle la palabra a Mónica, ya como para cerrar el webcast, o si tienen algunas preguntas específicas. Ah, bueno, acá ya estoy viendo algunas preguntas. Eh, Listo. Me preguntan si las modificaciones en los muros solo afectan la vista o el modelo en general. Solo afecta esa vista. Y ya les muestro entonces, por ejemplo, si yo, a ver, si yo tengo este piso, ¿cierto? Voy a seleccionar los elementos y le doy suprimir
él no me borró el piso, sino que me borró esa opción visual de las capas. El piso se conserva, igual este muro sigue estando completo, simplemente para esta vista se permite ver como esas capas. Eh, bueno, y me preguntan que cuál fue ese comando. Listo, el comando Hugo, si entonces quieres, yo te es, ayudo a leer si las yo preguntas. tengo, claro, listo, dale. Con eso sí nos Bueno, organizamos. lo del comando entonces, listo. Lo del comando entonces era seleccionar el elemento y tenemos acá, ¿será que yo oculto este? Selecciono el elemento y acá tengo crear capas, crear partes. Entonces ya cuando le doy clic ahí, él me lo divide en las capas que necesito, pues o en las que está construido. Y lo siguiente sería entonces simplemente activarle la opción en las propiedades, después de seleccionar de la forma. Ya con esto ya uno lo puede modificar. Ya te lo muestra. Incluso si uno quisiera exagerar el detalle, pues que no hace falta, pero si uno quisiera ponerlo más grueso, podría hacerlo también. Bueno, No sé qué otras preguntas haya. sí, aquí hay una pregunta de Nicolás. Él nos dice, ¿qué programa se usaría para el tema de costos que queda integrado con el modelo Revit? Ejemplo, que si se cambia algún material en Revit de una vez, se cambia el costo en otro programa. No sé si eh, nos puedas ayudar con esa. No sé si haya algún desarrollo de ese tipo. Desde Revit creo que es posible. Uno puede sacar las cantidades, ¿cierto? Y por materiales. Sacar unas cuentas aparte en Excel, que es el formato ahí general en el que se puede pasar. Creo que en cualquier otro programa que se manejen los P, pero si toca es convertirlo a través de un formato de Excel. Perfecto, Hugo. Aquí hay otra pregunta de Erika León. Dice que quiere aclarar un poquito más la función de hide and hide, cómo los estás manejando. De pronto que le muestres exactamente cómo haces tú para ocultar y seleccionar algunas cosas y dejar las otras visibles. Ah, bueno, listo. Miremoslo con este, por ejemplo. Pues yo ya me acostumbré a usar comandos, pero esas opciones están acá abajo en la visibilidad. Digamos que cuando uno selecciona un objeto y lo oculta, acá digamos, lo podrías ocultar por elemento o por categoría. Digamos, en este caso, por elemento, ¿cierto? Hide element. Podría ocultar ese, o podría decir solo muéstreme este, ¿cierto? Que sería isolate element. Entonces, después de aplicar los filtros visuales para tener los elementos que uno necesita, uno tiene que decirle que aplique, pues acá en esta misma herramienta, que aplique eh, esa ocultada o sea, las opciones de ocultar o de aislar el elemento. Cuando uno lo aplica, ya es algo, digamos, un poco más permanente y en el momento en que yo quiera recobrar la visibilidad de otros elementos, tendría que ir a esta opción de revelar los elementos ocultos, que es este bombillo, y ya te muestra en rojo lo que quedó oculto del todo. Para recuperarlo entonces es simplemente seleccionar los elementos, va a seleccionar uno solo, y entonces él tiene las opciones de recuperar el elemento, ¿cierto? Volver a mostrar el elemento. Y en el caso en que uno haya, digamos, ¿cómo se dice? Ocultado por categoría, pues lo puede hacer aparecer de nuevo por categoría, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como lo manejo.
Y para que sea mucho más fácil y a veces no aparezcan elementos por ahí flotando, después de que uno hace cambios en el proyecto, es mejor. Si uno sabe que hay opciones que no, elementos que no van a aparecer, desde Visibility Graphics, yo podría ocultar todo lo que no aplique, ¿cierto? O lo otro que sería, digamos, voy a poner acá, aquí. Acá le quité el section box. Si uno está seguro que lo único que quiere mostrar es ciertas categorías, uno podría aplicar, digamos, el section box que les mostraba. Voy a seleccionar, digamos, la vidriera, el mueble y la losa, ¿cierto? Listo. Entonces yo le puedo decir, es la área, entonces, y podría entonces también recortar a partir de este elemento, entonces selecciono esta mesa y le digo que me muestre esta opción. Bueno, sería ocultar por tipo de elementos, ¿cierto? Digamos los muebles y ya. No, ahí están solo los muebles. Y ya podría entonces, como les mostré ahora, seleccionar un elemento y cortarlo con la caja, pues de la manera automática como lo vimos ahora. Perfecto, Hugo, gracias. Em, Creo que tenemos una última pregunta. Dice, ¿Sí? ¿hay alguna forma de documentar solo el 3D en un detalle con una tabla de cantidades? Eso nos lo hace Martín Bain. Tendría que lo saques a un layout, a una hoja, y ahí ya puedes tirar el detalle y puedes tirar la tabla. Pero dentro de la misma imagen no te lo permite. Ok. Listo, pues Hugo, muchísimas gracias pues por toda tu presentación. Tuvimos algunas fallitas de audio, pero en general muy completa. Muchísimas gracias por todo. Cualquier otra pregunta que nos quede, pues la estaremos contestando en el transcurso de la mañana, pues ya el tiempo se nos ha cumplido.